Una nueva era llega a Roma, llamada el Principado, comenzando con el primer emperador, llamado Octavio César Augusto. La próxima vez no bajen la guardia por un par de ojos coquetos. César Augusto, primer emperador de Roma, gobernando del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Restauró principios de la República, poder gubernamental al Senado y poder autocrático. Dentro de lo que más resalta de su reinado fue la reforma agraria, la distribución de tierras y que había 3 tipos de tierra: las tierras privadas, bastos comunes, tierras de dominio público que se alquilaban a empresarios privados. También inició una era de paz en Roma, de mismo modo que expandió el Imperio Romano y era de paz con el Imperio Parto. Reformó el sistema tributario, desarrolló redes de camino con mensajero y estableció el ejército permanente y la guardia pretoriana. Hubieron 2 guerras durante su reinado, que fueron guerras fronterizas y la Guerra Civil de Secesión. Segundo emperador de Roma, Tiberio Julio César Augusto, gobernó del 14 a 37 después de Cristo. Fue el hijo adoptivo de Augusto y fue perteneciente a la dinastía Julio-Claudia. Él reorganizó de nuevo el ejército, así como reformó la ley militar y formó nuevas dinastías. Sentó las bases de la frontera norte del imperio para después autoexiliarse de Roma, dejando en administración a sus 2 prefectos. Tercer emperador romano, Calígula, gobernó del 37 a 41 después de Cristo. Fue el bisnieto de Augusto y su reinado se caracterizó por la excesiva arbitrariedad y sus gastos excesivos. Estos agotaron toda la arca imperial, dejando a Roma en la pobreza. Esta situación tenía disgusto a los soldados al igual que a la sociedad romana, ya que, posteriormente los soldados y su guardia personal fueron los que lo asesinaron con una daga en el corazón. Cuarto emperador romano, Tiberio Claudio César Augusto Germánico, gobernó del 41 al 54 después de Cristo. Fue el primer emperador nacido fuera de la península itálica, naciendo en un lugar llamado Lugdunum. Su reinado se caracterizó por tener prosperidad en la administración y los terrenos militares. Las fronteras del Imperio Romano se extendieron, ya que este emperador conquistó Britania, una isla fuera de la península itálica. Quinto emperador romano, Nerón, gobernó del 54 al 86 después de Cristo. Su reinado se asocia con la tiranía y la extravagancia. Sin embargo, fue un reinado de diplomacia y comercio, al igual que intentó aumentar el capital cultural del imperio mediante la construcción de diversos teatros y la promoción de competiciones y pruebas atléticas, ya que esto ayudó bastante a la sociedad romana y con esto empezó lo que ahora se llama y se conoce como pan y circo. También tuvo éxito con el Imperio Parto, al igual que en las represiones de las revueltas de los británicos, y una excelente relación con Grecia. Sexto emperador romano, Galba, gobernó del 68 al 69 después de Cristo. Fue el primero de los 4 emperadores que ocuparon el trono de Roma durante el año 69. Este año, mejor conocido como el año de los 4 emperadores. Séptimo emperador romano, Vitelio, del 69 al 69 después de Cristo. Tercer emperador del año de los 4 reyes. Este emperador se caracterizó porque añadió el cognomen honorífico de Germánico en vez de usar el de César.
Octavo emperador de Roma, Vespasiano, gobernó del 69 al 79 después de Cristo. Se alió con el emperador de Siria, quien condujo las tropas de Vespasiano contra Vitelio, el antiguo emperador, mientras el propio Vespasiano tomaba el control de Egipto. Programó la reforma financiera, clave que promovió su exitosa campaña en Judea y sus ambiciosos proyectos de construcción como el anfiteatro Flavio. Tito, del 79 después de Cristo a 81 después de Cristo. Su periodo de gobierno se caracteriza por su programa de construcción de edificios públicos en Roma y por la generosidad que tiene con las víctimas de los desastres que sufrió el imperio durante su breve reinado. Domiciano, del 81 después de Cristo al 96 después de Cristo. Su gobierno se caracteriza porque es uno de los emperadores más odiados de Roma. Fue un autócrata despiadado, pero eficiente. Sus programas pacíficos, culturales y económicos fueron precursores del próspero siglo II. Nerva, del 96 después de Cristo al 98 después de Cristo. Su gobierno se caracteriza por una administración marcada por problemas financieros y por su falta de habilidad a la hora de tratar con las tropas militares. Marco Ulpio Trajano, del 98 después de Cristo al 117 después de Cristo. Es el primer emperador de origen hispánico. Fue un exitoso soldado emperador que presidió la mayor expansión militar en la historia romana. También tuvo actividad filantrópica. Antonio Pío, del 138 después de Cristo al 161 después de Cristo. Su gobierno se caracteriza principalmente porque ordenó la construcción del muro de Antonino para mejorar la defensa de Roma en la provincia de Britania. Marco Aurelio, del 161 después de Cristo al 180 después de Cristo. Su gobierno se caracteriza principalmente por los conflictos militares en Asia, frente a un revitalizado Imperio Parto y en Germania Superior. También hizo frente a la revuelta en las provincias de esta liderada por Avidio Casio, a los cuales aplastó. Cómodo, del 180 después de Cristo al 192 después de Cristo. Es el último emperador de la dinastía antonina. Su gobierno se caracteriza porque llevó al Imperio Romano a una de sus mayores crisis desde los gobiernos de Calígula, Nerón o Domiciano. Pertinax, del 192 después de Cristo al 193 después de Cristo. Lo único que podemos hablar sobre su gobierno es que fue el primer emperador tumultuoso. Alejandro Severo, del 222 después de Cristo al 235 después de Cristo. Poco podemos hablar de su gobierno, más que en este se inicia el periodo conocido como la crisis del siglo III. Claudio II, del 268 después de Cristo al 270 después de Cristo. Su gobierno se caracteriza por la campaña contra los alemanes, la campaña contra los godos y las campañas en contra del Imperio Galo. Diocleciano, del 284 después de Cristo al 286 después de Cristo. Su gobierno tiene un éxito diplomático al conflicto de Persia. Con este emperador inicia la siguiente etapa, mejor conocida como dominado. Hablemos un poco de la jurisprudencia durante el Principado. La jurisprudencia durante el Principado se convierte en potestas y pasa por un proceso de centralización. Este proceso se divide en etapas. En la primera etapa nos encontramos con dos escuelas, los proculeyanos y los sabinianos. En la segunda etapa nos encontramos con el ius respondendi principis. Esto quiere decir que el príncipe interviene en las opiniones de las escuelas y por lo general las escuelas le hacen caso. La tercera etapa nos podemos encontrar con el ius respondendi ex autoritate principis. En esta etapa solo se toma en cuenta las opiniones de las escuelas si están respaldadas por el príncipe. La cuarta y última etapa, el concilium principis. En esta etapa nos encontramos con la burocratización de los jurisprudentes. Todos trabajan para el príncipe, incluso los últimos clásicos, como lo son Papiniano, Paulo y Ulpiniano. Toda la jurisprudencia ya trabaja para el príncipe. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho de este periodo fueron las constituciones imperiales. La costumbre sigue existiendo al igual que en el periodo anterior, pero por otro lado ya contamos con la presencia de la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magistrados y, la más importante, la jurisprudencia. El imperio absoluto o dominado empezó en 284 después de Cristo y terminó en 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. En esa época, Diocleciano se dio cuenta que el imperio era muy extenso,
para gobernar en situaciones muy graves, por lo que hizo una tetrarquía, que al morir Diocleciano no funcionó, y se hizo un caos político en el que subieron 29 emperadores que duraban entre 2 y 3 años, hasta que Constantino el Grande reunifica el imperio y se vuelve cristiano el imperio. En 313 después de Cristo se promulga el Edicto de Milán, en el que se da la libertad a la religión al imperio. En 379 sube Teodosio al poder, pero al morir Teodosio en 395 después de Cristo le da la tarea a sus hijos Honorio y Arcadio que gobiernen cada uno por su lado, por lo que divide el imperio en dos, Oriente y Occidente, y le da a sus hijos esa tarea. Honorio gobierna Oriente y Arcadio Occidente. En 410 los visigodos saquean Roma por medio del rey barbárico Alarico. En 451 Atila es derrotado por los hunos. Y en 476 después de Cristo Odoacro depone a Rómulo Augustulo, dando así la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media. Se caracterizó por tener un derecho postclásico que se divide en dos: derecho vulgar, al que le falta originalidad, ya que no hay creación jurídica, sino solo el afán de adaptar el derecho anterior al tiempo presente, y el derecho justiniano, el que se intenta la ordenación de todo el material jurídico, y el que ya conocemos.